Hola amigos, hoy quería compartirles un artículo que fue publicado en estos días y que se llama 5 hallazgos fascinantes de la edad de hielo descubiertos en el permafrost del Yukón. En el territorio de Yukón, imponentes bosques de pinos y abetos se extienden sobre colinas ondulantes y el río Yukón y sus afluentes cortan valles en el paisaje. Los inviernos en el extremo noroeste de Canadá son duros, pero los cálidos meses del verano están iluminados por el sol hasta la medianoche. Sin embargo, más al norte está la tundra alpina, sin árboles, donde las gélidas temperaturas mantienen el suelo congelado de forma permanente. El suelo helado se llama permafrost, en su mayor parte solamente el musgo, los líquenes y los arbustos de raíces poco profundas pueden crecer en la tundra. El Yukón tiene una industria minera muy importante y 14 grupos de las primeras naciones prosperaron en la tierra durante miles de años. Descienden de las últimas oleadas de pueblos antiguos que viajaron por el puente de Bering desde lo que ahora es Siberia hace por lo menos 15.000 años, antes de que este lugar se inundara al final del último periodo glaciar. Comúnmente conocida como la última edad de hielo, el último periodo glaciar comenzó hace unos 100.000 años. Durante este tiempo, la mayor parte de América del Norte estuvo cubierta de glaciares, pero las condiciones en lo que ahora es el Yukón eran demasiado secas para que se formaran glaciares. Debido a que la mayor parte del agua del mundo estaba atrapada en hielo, se estima que el nivel del mar era muchísimo más bajo que en la actualidad. Esto reveló el fondo del mar de Bering, creando un pasaje entre Alaska y Siberia conocido como Beringia. Los animales antiguos hicieron este viaje decenas de miles de años antes que los humanos, y el Yukón se convirtió en el hogar para criaturas gigantes conocidas como la megafauna. Los mamuts lanudos emigraron a América del Norte desde Europa y Asia, y es posible que generaciones de caballos de la edad de hielo originarios de América del Norte hayan cruzado el puente terrestre más de una vez. Ancestros gigantes de camellos, perezosos, leones, hienas y muchos otros llegaron a poblar este paisaje. Cuando estos animales morían, sus cuerpos probablemente se descomponían, pero todo lo que no se descomponía se convirtió en parte del suelo congelado. El frío del permafrost preserva perfectamente casi todo lo que contiene, incluido el ADN. Los genes antiguos se pueden extraer fácilmente de huesos y tejidos blandos, y los científicos incluso han encontrado material genético intacto en muestras de suelo. Hoy en día los científicos saben cómo vivían y morían estos animales porque sus huesos y cuerpos están muy bien conservados en el permafrost. Las personas de las primeras naciones tienen un profundo conocimiento histórico de los animales de la edad de hielo, así como de sus fósiles. De la misma manera, los mineros también han descubierto muchos huesos gigantes, reliquias de esta época que se continúan encontrando en las minas y a orillas de los ríos en la actualidad. A medida que avanza el cambio climático, el permafrost también se descongela rápidamente y libera su contenido, para dar una especie de nueva fiebre del oro para los paleontólogos. Acá hay 5 hallazgos fascinantes que pintan un cuadro del pasado del Yukón. En primer lugar, este cachorro de lobo casi perfectamente conservado. Es la momia de lobo más completa que se haya encontrado. Está básicamente 100% intacta. Lo único que le faltan son los ojos. En el año 2016, un minero de oro que estaba utilizando un cañón de agua hidráulico en el lodo congelado descubrió un objeto que los paleontólogos reconocieron como un tesoro. Era una cría de lobo gris, una hembra perfectamente conservada que murió hace 57.000 años. Este animal fue encontrado en la tierra de un pueblo aborigen que la llamó Sur, que significa lobo. Las radiografías de sus huesos y dientes mostraron que tenía un poco menos de 7 semanas cuando murió. Los científicos descartaron el hambre o el ataque de un depredador como causas de muerte porque estaba muy bien preservada. En cambio, probablemente se debió
al colapso de una guarida, la que mató a Sur. Un análisis posterior mostró que su dieta era rica en pescado, lo que sugiere que pudo haber cazado con su madre a lo largo de los ríos, como lo hacen los lobos modernos en la actualidad. Los datos genéticos sugieren que Sur tenía parientes lejanos en Eurasia y Alaska. Sin embargo, los lobos que viven hoy en el Yukón tienen una firma genética diferente, lo que significa que la población de Sur finalmente fue eliminada y reemplazada por otra. Si bien también se han encontrado animales excavadores de esta época, como las ardillas terrestres del Ártico y los hurones de patas negras, en condiciones similares, los restos momificados de animales tan grandes en América del Norte son increíblemente raros. Estudiar este cachorro de lobo completo nos permite reconstruir cómo vivió este lobo durante la Edad de Hielo de una manera que no sería posible observando solamente los huesos. Este es un camello, pero originario de América del Norte. Estos huesos reorganizaron el árbol genealógico de los camélidos al proporcionar evidencia concreta de que los animales estaban estrechamente relacionados con los camellos modernos en lugar de con las llamas, según un estudio del año 2015. La familia de los camellos en realidad se originó en América del Norte hace más de 40 millones de años. Su linaje finalmente se dividió en camellos y llamas. Los ancestros de las variedades de dromedarios y bactrianos familiares en la actualidad emigraron a través del puente de Bering, mientras que los predecesores de llamas y alpacas se trasladaron a América del Sur. Mientras tanto, los camellos occidentales, que ahora están extintos, permanecieron en América del Norte hasta el final de la Edad de Hielo. Si bien la mayoría de ellos se aventuró hacia el sur, inclusive llegando hasta Honduras, algunos se dirigieron al norte hasta Alaska y el Yukón. Durante muchas décadas, los científicos plantearon la hipótesis de que los camellos que habitaron el Ártico estaban más relacionados con las llamas y alpacas nativas de América del Sur, porque los huesos se parecían a una llama gigante o llama con esteroides. En el año 2008, mineros de oro recolectaron una pila de huesos de la era de hielo que datan de 75.000 a 125.000 años. Algunos especímenes peculiares resultaron ser varios huesos de patas de una especie de camello extinta, cuyos restos rara vez se encuentran tan al norte. Los huesos estaban tan bien conservados en las condiciones de frío que los investigadores pudieron extraer el ADN. Los datos genéticos mostraron que los camellos occidentales de la Edad de Hielo se separaron de los camellos modernos hace unos 10 millones de años. Los antepasados de los camellos actuales emigraron a través de Beringia hace unos 7 millones de años. Los camellos occidentales del Ártico probablemente viajaron hacia el norte desde su área de distribución típica durante un periodo más cálido hace unos 100.000 años, antes de que se extinguieran hace unos 10.000 años. Esta que vemos ahora es una hiena. Se encontraron más de 50.000 huesos de animales de la Edad de Hielo en el área de Old Crow y solamente 2 huesos y 2 dientes de esta hiena, así que era un animal muy raro, prácticamente como una aguja en un pajar. Cuando la mayoría de las personas piensan en las hienas, probablemente se imaginan a los carroñeros robustos y rudimentarios que viven en las sabanas africanas o en algunas partes áridas de la India. Los antepasados de estas criaturas tenían piernas altas y poderosas para correr rápido. Casma portetes en realidad evolucionó en lo que ahora es Europa o Asia hace más de 5 millones de años y sus restos se encontraron en todo el mundo, por ejemplo en Mongolia, en Kansas, en México y ahora en el Yukón. Se sospechaba que un par de dientes fósiles encontrados en el Museo de la Naturaleza en Ottawa eran evidencia de hienas que vivían en el antiguo Ártico, pero este análisis no se completó hasta el año 2019. Los científicos encontraron por primera vez los dientes fosilizados en la década de 1970 cerca de Old Crow. Los investigadores estiman que los dientes pertenecían a una hiena que rondaba entre 850.000 y 1,4 millones de años.
Al igual que las hienas de hoy, esta antigua bestia ártica tenía una boca llena de dientes adecuados para aplastar huesos, que probablemente eran de caribúes antiguos, bisontes jóvenes o incluso mamuts bebés. En cuanto a por qué se extinguieron, los investigadores sospechan que otros depredadores de la edad de hielo, como el oso de cara corta o el extinto perro rompehuesos, podrían haberlo superado. Este animal es un castor gigante, a pesar de que por el tamaño y la forma parece un felino dientes de sable que podría salir comiendo gente. Pero no, solamente comían hierbas en los estanques. Con un par de incisivos enormes que sobresalen de su cabeza, el castor gigante de la edad de hielo parecía un depredador feroz. Tenía el tamaño de un oso negro moderno. La cola de este enorme roedor era más como la de una rata almizclera que la del actual castor de cola de paleta. Pero los castores gigantes no eran ingenieros de ecosistemas, constructores de represas y roedores de árboles, como lo son ahora los castores en el Ártico. En un estudio en Scientific Reports, en el año 2019, los investigadores analizaron las firmas químicas en varios huesos y dientes encontrados en el Yukon y en Ohio, con una antigüedad de entre 10.000 y 50.000 años. Estas pruebas mostraron que la criatura prehistórica prefería las plantas acuáticas. Estos animales prosperaron en climas más húmedos y se extinguieron hace unos 10.000 años, cuando el clima se volvió más cálido y seco. Es probable que hayan sido superados por los castores más pequeños, que también vivieron durante la edad de hielo y sobrevivieron para roer la madera en la actualidad. Por último, quiero presentarles a este depredador Homotherium. Debido a que se han encontrado muy pocos fósiles de los gatos cimitarra, los científicos habían teorizado que solamente existía una población pequeña de estos felinos con colmillos. Sin embargo, este húmero los hizo reevaluar esta idea. En el año 2011 se encontró un hueso en el permafrost en un sitio minero cerca de Dobson City. Pertenecía a un gato cimitarra, Homotherium, que no debe confundirse con un Smilodon. Los gatos cimitarra tenían caninos más cortos en forma de daga con bordes dentados. Sin embargo, dado que este hueso estaba tan bien conservado en el permafrost, los investigadores pudieron secuenciar todo el genoma y descubrieron que los padres de este espécimen solamente estaban relacionados de forma lejana, lo que significa que la población era bastante grande como para ser genéticamente diversa, mucho más que las especies de felinos modernos como los leones africanos o el lince. Debido a que se sabe mucho sobre la genética humana y animal moderna, los investigadores pueden identificar ciertos detalles físicos asociados con genes y luego inferir cómo se pudo haber comportado esta criatura antigua. Su composición genética insinúa que los gatos con dientes de cimitarra eran cazadores altamente calificados. Probablemente tenían una muy buena visión diurna y mostraban comportamientos sociales complejos. Tenían adaptaciones genéticas para huesos fuertes y sistemas cardiovasculares y respiratorios también muy fuertes, lo que significa que estaban bien preparados para carreras de resistencia. Basándose en esto, se cree que cazaban en manada hasta que sus presas llegaban al agotamiento, con un estilo de cacería basado en resistencia durante las horas del día. Debido a que el hueso no se pudo datar utilizando la datación por radiocarbono convencional, que solamente se puede utilizar para objetos dentro de un cierto rango, se estima que tiene más de 47.500 años. Probablemente los Homotherium se extinguieron hace unos 10.000 años, cuando también se extinguen otros animales de la edad de hielo, incluidas sus presas favoritas. Así que tenés como el mamut lanudo, los rinocerontes lanudos, los grandes caballos norteamericanos, todos se extinguen al mismo tiempo. El periodo geológico actual es la primera vez en 40 millones de años que la Tierra no tiene depredadores con dientes de sable. Simplemente los extrañamos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el artículo que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.